más. No sabemos hasta dónde tú vas a llevar a Sergio en un futuro. Pero hoy es la primera vez que él tiene este privilegio y te agradezco porque me siento parte de esto, Señor. Yo te ruego que tú lo llenes con tu espíritu en este momento. Señor, no podemos menospreciar a nadie, por novato que sea, porque tú nos puedes hablar de todas formas y con mayor razón a través de alguien que está dispuesto a ser útil en tus manos. En tus manos, pues, Señor, queremos dejarlo, que tomes control de este momento, de esta noche, y que llenes con tu Espíritu Santo a tu Hijo. Háblanos a través de él en el nombre de Jesús. Amén. Anímenlo. Anímenlo. Aplaudan al hermano. Hola hermanitos, buenas noches. Espero que estén muy bien, con un poco de frío y con lluvia. Algo de garganta quizá ahí inflamada, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y bueno, pues estaba pensando en el título de este mensaje que creo que Dios puso en mi corazón. Y yo creo que un buen título sería Un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad. Y bueno, pues estamos por empezar Romanos 14. En algunos miércoles anteriores, en algunas semanas anteriores, habíamos estado estudiando todo el capítulo 13. Y bueno, pues hoy comenzamos con el 14. La semana pasada, justamente el miércoles pasado, terminamos ya con el capítulo 13 y hoy comenzamos con el 14. Y me gustaría que antes de comenzar hiciéramos otra oración, si así les parece, si consideran buena idea. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de considerar tu palabra, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo que tú nos hables, que podamos salir edificados, que podamos salir fortalecidos, que podamos salir redarguidos, Señor, por tu palabra en nuestros corazones, Señor. En tu nombre lo pedimos, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes de entrar al capítulo 14, encontré dos puntos que creo que pueden ser llamativos para nosotros acerca del autor de este libro. Todos sabemos que esta carta la escribió el apóstol Pablo y la escribe a la iglesia de los romanos. Pero me encontré con un detalle importante que me llamó la atención, y es que el nombre de Pablo y la tribu de la cual provenía eran exactamente las mismas que las del el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Saúl. Y Pablo tenía el mismo nombre. ¿Se acuerdan? Saúl o Saulo. Pero también el primer rey de Israel provenía de una tribu que también venía, de la cual también venía el apóstol Pablo. ¿Alguien se acuerda de cuál? De Benjamín, es correcto. Entonces, dos coincidencias, la verdad que yo no había considerado, ¿no? El tema principal de la carta de los Romanos es la justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica a los pecadores, a los culpables y a los condenados únicamente por medio de la gracia, y esta gracia se recibe por medio de la fe. Es decir,
no podemos nosotros presumir, no podemos nosotros vanagloriarnos de haber hecho algo y de que por eso que hayamos hecho es que hemos recibido gracia y es que hemos recibido salvación, sino que solamente por gracia, solamente por lo que Jesús hizo, por los méritos de Jesús y por lo que Él hizo, es que nosotros, al creer en Él y al creer en su obra redentora, es que somos salvos, pero solo por su gracia y solo por la fe. Y los capítulos del 1 al 11 de la carta de Romanos presentan estas verdades, las verdades de esta doctrina, del 1 al 11. Y después del 12 al 16, que es justo donde nos encontramos, como comentaba hace un momentito, las semanas pasadas estuvimos en el 13, ahora vamos a comenzar con el 14, entonces nos encontramos justo en ese lapso del 12 al 16, detallan la manifestación práctica de la vida de los creyentes individuales y de la vida de toda la iglesia. Es decir, como si la primera parte de la carta estuviera Pablo enfocándose a presentarnos la teoría, el porqué de las cosas, el cómo, para después del capítulo 12 al 16, enseñarnos ahora la práctica, cómo poner en práctica todo lo que anteriormente nos enseñó en cuanto a la doctrina de la salvación solo por fe. Y me gustaría que juntos leamos ahora sí, vamos a entrar a este capítulo 14 de Romanos, versículo 1. Romanos 14, 1. Dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y hasta aquí me quisiera detener. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el débil? Recibirlo. ¿Y qué es recibirlo? Aceptarlo, amarlo. ¿Qué sería no recibirlo? Correrlo, marginarlo, hacerlo a un lado. Entonces, eso no es lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo, sino todo lo contrario, que lo recibamos, que recibamos ¿a quiénes? A los débiles en la fe. ¿Sabías que hay débiles en la fe? ¿Tú te consideras débil en la fe? ¿Qué sería lo contrario a débil en la fe? Pues el fuerte en la fe. ¿Tú te consideras fuerte en la fe? ¿Débil en la fe? ¿Qué es un débil en la fe? ¿Qué es un fuerte en la fe? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy con la ayuda del Señor. Ahora, si vamos a recibir al débil en la fe, va a ser para no contender sobre opiniones, no discutir, no pelear, no contender sobre opiniones. ¿Qué tenemos que hacer con los débiles? Recibirlos. Isaías 35, 3. Isaías 35, 3 dice: fortalecer las manos caídas y afirmar las rodillas debilitadas. Decid a los de corazón apocado: sean fuertes y no teman. Qué hermosas palabras podríamos recibir o pudiera recibir alguien considerado débil en la fe. Si yo soy débil, si yo estoy pasando por alguna circunstancia adversa, por alguna debilidad, que alguien me pueda decir: sé fuerte, no temas, Dios está contigo. Que el mismo Dios pueda hablarte a través de la lectura de su palabra, que pueda hablarte a través de algún canto y que pueda decirte directamente a tu corazón: no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo creo que son las palabras
más bonitas que podemos recibir en esos momentos. Y eso es lo que nos invita Pablo a hacer con los débiles: fortalecer las manos caídas, afirmar las rodillas debilitadas, decídalos de corazón apocado, sé fuerte y no temas. ¿Qué sería también lo contrario de esto? Vemos al débil. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hacen los que no tienen a Dios en su corazón cuando ven a un débil del cual pueden sacar provecho? No lo fortalecen, no le hablan, no le dan palabras de aliento. Aprovechan la oportunidad para de una vez sacar el provecho que quisieran sacarle o que quieren sacarle, ¿verdad? Que nosotros no seamos así, que nosotros podamos ver al débil, considerar al débil en la fe, y que lejos de aplastarlo, lejos de ponerle el pie en el cuello, que podamos darle palabras de aliento. Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16 dice, si alguien quiere leerlo, que me ayude. Ahí si me ayudan también con el micrófono, Fer, muchas gracias. Si alguien quisiera leerlo, por favor, con confianza. Ezequiel 34:16. El que guste. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Muchas gracias, hermana Edith. Yo buscaré a la perdida, dice el Señor, y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Una vez más, si nosotros podemos, si nosotros hacemos fortalecer al débil, va a ser porque tenemos un ejemplo en alguien que siempre está delante de nosotros diciéndonos cómo actuar y dándonos la fuerza para actuar. Y en este caso, el Señor nos está dando el ejemplo. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Y esto me enternece el corazón, me impacta, porque nos habla del carácter de nuestro Padre. Nuestro Padre no salió a buscar a la más fuerte, a la más gordita, a la que le podría sacar más provecho. No fue a buscar a la más inteligente, a la más sana de las ovejas para poderle entonces sacar provecho, sino que nuestro Padre bendito, y creo que aquí nos identificamos todos, fue a buscar a la más débil, a la enferma, a la perniquebrada. ¿Qué quiere decir perniquebrada? Que tiene la piernita rota. A esa fue a buscar. Y yo estoy seguro que tú y yo podemos identificarnos con ese tipo de ovejas, porque cuando estábamos alejados del Señor, cuando estábamos lejos de su redil, estábamos así. Todos los que estamos aquí nos encontrábamos así, débiles, enfermos, con el corazón roto, con la pierna rota. Y Él no dijo, la voy a dejar ahí que se pierda, la voy a dejar ahí que se muera. Yo voy a ir por la que me conviene más. No. Dice otro pasaje el Señor Jesús, hablando de la parábola de las 100 ovejas, dice que el buen pastor dejó a las 99 y fue por la que estaba perdida. Dejó a las 99 por irnos a buscar a ti y a mí, que estábamos a punto de morir, débiles. Mateo 12, 18, del 18 al 21, también quien quiera leerlo con confianza. Mateo 12. Mateo 12, del versículo 18 al 21.
Quien quiera ayudarnos, con confianza. Sadrac. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien he agradado en quien se ha agradado mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Gracias, Sadrac. No contenderá. ¿De quién estará hablando este pasaje? ¿O de quién está hablando? ¿A quién está describiendo? No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Así es el corazón de nuestro Señor Jesús. La caña cascada, la caña rota, ¿qué es más fácil? ¿Qué es lo más práctico? ¿Qué es lo más evidente? ¿Qué es lo que más tenemos a la mano cuando vemos una varita rota o una varita quebrada? Pues ya de una vez la quiebro bien y la tiramos a la basura, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús no vino a eso. Este pasaje dice, la caña cascada Él no la va a quebrar. Refiriéndose, por supuesto, a todos nosotros, a todos aquellos necesitados que estén representados por esa caña cascada. Estamos cascados y Él no aprovecha para rompernos, terminarnos de romper y desecharnos. El pábilo que humea no apagará. ¿Qué es el pábilo? La mecha de una lámpara que está humeando. Bueno, pues otra vez, ¿qué es lo más práctico? ¿Qué es lo más fácil ya que está humeando? Acuérdense que humea, pues ya que está por apagarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más práctico? Pues ya, la apagamos y se acabó el asunto, ¿no? Pero Jesús no vino a apagar los pábilos que humean. El corazón de nuestro Señor no es así, no es abusivo, no es humillante, no es duro. Él es bueno, Él es misericordioso y Él da fuerza al débil. Y el pábilo que humea no lo apaga, Él no lo apaga. La caña cascada, Él no la quiebra. Que podamos nosotros tener ese corazón del Señor. Que podamos tú y yo poder ver al débil en la fe, ver al necesitado y no verlo en su necesidad, y ayudarlo por supuesto, y no verlo en su necesidad y de una vez apagarlo y de una vez quebrarlo y desecharlo, sino que seamos movidos a compasión. Volvemos a nuestro versículo 1 de Romanos 14. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe. Ya vimos qué es recibid. Y ya vimos qué podemos hacer o qué nos pide el Señor hacer con los débiles. Pero ahora, ¿quiénes son los débiles? Quien quiera participar, también puede levantar la mano y le hacemos llegar rápido el micro. ¿Quién podría ser un débil en la fe? ¿O qué podría ser un débil en la fe, Geye? Esta versión creo que lo describe muy padre porque dice, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. A los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. ¿Habrá débiles entre nosotros? Ahora sí, creo que ya tenemos un poquito más de luz al respecto. ¿Crees que aún eres débil
en la fe? ¿Quién más quisiera aportar algo? ¿Qué es débil en la fe? Aquel que todavía no sabe bien qué es lo que Dios quiere de él. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera ayudar? Bueno, creo que el versículo siguiente nos lo va a aclarar. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Pasemos ahí al versículo 2. Romanos 14:2. Y de una vez vamos a leer el 2 y el 3. Y creo que esto ya nos va a terminar de dar un panorama más amplio. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice así: porque uno cree que se ha de comer todo, pero otro que es débil, aquí viene, ¿quién es el débil? Otro que es débil come legumbres. Ahí están los vegetarianos entonces son los de... No, no es cierto. Los veganos son los débiles entonces, no es cierto. O que comer verduras es mejor espiritualmente hablando. No tanto por una costumbre, algunos deberíamos de comer puras verduras, pero no por la cuestión de fe, sino que algunos no se atreven a comer carne porque piensan que eso es malo espiritualmente. Sí, es decir, que si tú estás dejando de comer carne y solo comes verduras, pensando que eso te puede acercar más a Dios o pensando que el comer verduras te puede hacer más espiritual, quizás sí estés incurriendo en la falta en la que estaban incurriendo ellos. Pero antes de continuar, me voy a regresar tantito, 1000 disculpas, porque el versículo 1 termina con algo muy, muy fuerte. Me regreso tantito al final del versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para qué. Qué fácil es contender. Y qué fácil es meternos en embrollos, en problemas, en discusiones por opiniones, por presentar nuestras opiniones. Y la verdad es que estamos muy ávidos de presentarlas. Estamos bien prestos para presentar nuestras opiniones sobre cualquier tema. Y ahora creo que ya se ha calmado un poquito, pero hace quizá un año o quizá un poquito menos, en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales veíamos cómo todos toman una libertad de veras exagerada para discutir sobre opiniones, para contender sobre opiniones, pero además no en una forma sana, no en una forma educada, no en una forma tranquila, sino así grotesca, grosera. ¿Han visto ese tipo de discusiones en Facebook? Sí. No están del todo bien, pero uno no ve que son débiles y por eso creen así, y entonces uno quiere aclararles todo el aspecto doctrinal de pe a pa, afectándoles inclusive. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven así, apenas están entendiendo algo y uno quiere ya que sean teólogos. Hablando de los aspectos espirituales, ¿no? Creo yo que también en cuanto se trata de vertir opiniones, sea espiritual o no el tema, nosotros nos vamos, ¿verdad? Y mucha gente con saña, aprovechando que no tienes a la persona enfrente. Y miren lo que me hizo pensar esta expresión, no para contender sobre opiniones. 3 versículos me vinieron a la mente. Proverbios 16:32. Ya cuando la discusión
ya está ardiente, ya cuando la discusión está, el ánimo está acalorado. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, mejor es que los fortachones que van al gimnasio, mejor que ellos son los que tardan en airarse. Y mejor que los que toman ciudades, que los que conquistan ciudades, mejor que ellos son los que conquistan su propio espíritu. O sea, el controlarte. O sea, el refrenarte. Ahí justo cuando se trata de contender sobre opiniones, que podamos acordarnos, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ya cuando la discusión también está fuerte, Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare va a ser culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Cierto? Cuando ya estamos ahí en la discusión, es muy fácil empezar a etiquetar al que está contigo, al que está intercambiando opiniones contigo. Es que tú eres un tonto, es que tú eres un necio, es que tú eres fatuo. Y dice aquí Jesús, hablando en Mateo 5, que el enojarnos, el discutir con los hermanos y el llamarles, el etiquetarlos, el ofenderlos, ya nos hace culpables. Por último, un versículo que he estado considerando mucho en estos últimos días, en esta última semana, Santiago 3, del 9 al 11. Estamos hablando, no nos hemos salido del tema, ¿no? Estamos hablando de recibir a los débiles, pero no para contender con ellos. El asunto, como decía el hermano Memo, es que luego sí contendemos con el afán de ayudarlos, con el afán de crecer espiritualmente, pero nos enfrascamos en una discusión. Dice Santiago 3, del 9 al 11, con la lengua que bendecimos a nuestro Señor y Padre, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella misma maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios, de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. ¿Se puede? ¿Se vale? De que se puede, se puede. Yo puedo ahorita decir, bendito sea tu nombre. Y de repente me subo al coche con mi esposa y le empiezo a decir, maldita, ¿no? Todo lo contrario a lo que decimos aquí en la iglesia, salimos y lo decimos. Todo lo contrario. Pero aquí Santiago nos está diciendo, eso, hermanos míos, no debería de ser así. Con la misma boca con la que bendices, maldices, no debería de ser así. ¿Acaso de un manantial puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? No debería de ser así. Pepe, aquí con el hermano Memo, por favor. Es importante enfatizar y que no nos quede de duda. Y quisiera poner 1 o 2 ejemplos.
El apóstol está haciendo una diferencia entre el que es maduro y el que no es maduro, entre el que es débil en lo que está creyendo y el que ya no es débil, ya está claro en su fe. Por ejemplo, nosotros aquí celebramos la Cena del Señor con vino. Eso a algunas personas les puede afectar. Vienen de otra iglesia, de otra doctrina, y entonces probablemente en su debilidad vayan a oponerse al vino que damos en la cena. Ahí el apóstol nos está invitando básicamente a tenerle paciencia a aquel que no está creyendo como tú, porque es en la fe. Entonces, la discusión se daría si tú sacas la Biblia y le vas a demostrar que está equivocado. Sí lo está, pero debes recibirlo así con su creencia débil en cuanto a no tomar vino. No lo apachurres, no quiebres la caña, no apagues el pábilo. Dale chance. No tienes que demostrarle que está equivocado. En eso y en muchas cosas más, porque es débil en la fe. ¿Sí? No es el caso de los que ya se supone que somos maduros en la fe, pero aquí se está refiriendo propiamente a los que apenas empiezan con el Evangelio. Hay quien todavía trae algunos conceptos que no están 100% apoyados en la Biblia y a veces los que ya tenemos más tiempo discutimos con ellos y los queremos de una vez cambiar en todo lo que no están teniendo claro. Eso es discutir con el débil en la fe. Entremos entonces ahora sí al versículo 2, porque aquí viene exactamente lo que el hermano Memo nos está apuntando. Dice, porque uno cree que ha de comer todo, el maduro, el fuerte en la fe, podríamos decirle, y otro que es débil, come legumbres. Para esto me gustaría que recordáramos el contexto en el que Pablo lo escribió. Pablo le está escribiendo, acuérdense, a la iglesia de los romanos, y en los romanos había creyentes que venían de un contexto distinto entre ellos. Algunos romanos creyentes ya habían sido judíos y traían arrastrando todas las costumbres judías. Por ejemplo, toda la ley de Moisés, y les estaba costando trabajo ser libres de todas esas, de todos esos rituales y de todas esas leyes. Y había otros cuyo contexto era pagano, eran gentiles. No solamente eran judíos ya vueltos al cristianismo o conversos, sino también gentiles que habían sido conversos, ¿sí? Entonces, es como si aquí en la congregación hubiera algunos hermanos que nacieron en cuna judía, entonces traen todas esas costumbres, todas esas tradiciones, pero también que hubiera gente gentil que no tuviera relación con los judíos, pero que juntos, tanto unos como los otros, fueran creyentes en Cristo. Ese era exactamente el contexto en el que se encontraba la iglesia de los romanos cuando Pablo les estaba escribiendo esto. Entonces él les está diciendo, hay quienes no comen carne porque lo consideran malo. Por ejemplo, en la ley de Moisés había una ley en cuanto a la dieta, que no podían comer cierta carne, ¿lo recuerdan? Ciertos animales, entonces, o más bien cierta carne de algunos animales. Entonces, ellos decían, no,
aún ya en la libertad que tenemos en Cristo, a muchos les estaba costando trabajo aceptar esa libertad y seguían cargando con su religión. No, es que yo no puedo comer cerdo, es que yo no puedo comer roedores, ¿no? Conejitos, no puedo. Y entonces había gente en Roma, cristianos romanos, que decían lo que Pedro había visto en esa visión, ¿se acuerdan? Podemos comer, es decir, no llames impuro a lo que Jesús ya llama puro. Pero les estaba costando mucho trabajo aceptar esa verdad y decían, no, yo no puedo. Esos eran los débiles a los que se estaba refiriendo Pablo, que no podían dejar sus tradiciones, que no podían dejar su religión, pero también había gentiles que habían sido ya salvos, que habían sido salvos por la fe y que habían crecido no como los judíos, sino con todas las tradiciones de dioses paganos. Entonces ellos decían, no, es que esa carne que me quieres dar, o esa carne, yo vi cómo había sido sacrificada a Dionisio, por ejemplo, o a, ¿qué otro dios romano? Júpiter, Juno. Entonces, como yo vi que esa carne estaba sacrificada, no me des de eso. Porque ellos sentían, aunque ya eran cristianos y aunque ya estaban en una nueva vida y podían disfrutar de una libertad en Cristo, ellos decían no, porque yo vi cómo estaba sacrificada a esos dioses. Y entonces yo no voy a comer de eso. Ahora, ¿ustedes creen que aquí en la iglesia haya o hayamos algunos así? Comemos de todo. Pero, ¿en qué otros aspectos sí podríamos todavía estar pudiendo disfrutar de libertades en Cristo? Todavía estar atados, quizá a religiones, a ideas. Buen ejemplo. A mí me tocó incluso convivir con hermanos en Cristo, hermanos de veras, que por ejemplo les cuesta trabajo comer rosca de Reyes, dicen no. O el hermano Chucho también, ¿no? Que no come rosca, digo no, que nos dice que hay gente que no come pan de muerto, ¿no? Y menos si fue sacrificado, o bueno, si fue ofrendado ahí para el abuelo, ¿no? Naomi. Sí, justo iba a decir eso, que sí, conocemos un ejemplo de una persona que no quería comer pan de muerto precisamente por lo que eso significaba, ¿no? Y porque pues sabemos, ¿no? Que la parte de arriba del pan representa los huesos y pues esa persona quería abstenerse, ¿no? De desagradar a Dios, pensando que si no comía ese tipo de pan, él iba a ser agradable ante Dios. Y otra cosa que quería comentar es con respecto a la discusión entre hermanos, y es precisamente la comparación que se hace entre los débiles y los fuertes, ¿no? Como dice el hermano Memo, aquí hay dos tipos de personas, una persona que es débil y otra que es fuerte. Pero el fuerte o el que es maduro, ¿cómo se considera, no? Y Dios nos habla sobre eso en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es decir, que uno que es maduro en la fe también tiene que guardar su corazón de no ver a los débiles en la fe como inferiores.
Gracias, Naomi. Pues sí, hermano Memo. Tú piensas distinto, tú eres muy maduro. Para ti no hay problema comer pan de muerto y rosca de reyes. El otro sí tiene problemas. No por eso le vas a decir, ¿sabes qué? No puedes sentar, ¿no? Recíbelo. Pero además recíbelo y no discutas en relación a su debilidad. No, pues es que tú todavía no entiendes. Uno es libre y ya estás discutiéndole, estás quebrando la caña, estás apagando el pabilo. No, recíbelo. Primero dice, recíbelo y no pelees con él por su fe débil. Ahora, algo interesante es que no dice, no lo disipules, no le enseñes. Dice, no contiendas, tenle paciencia. Y bueno, el versículo 3. Entonces el que come, ya que estamos en este contexto, ya que estamos entendiendo bien el punto, entonces viene una nueva recomendación. El que come, no menosprecie al que no come. Es decir, el que ya estaba gozando de la libertad en Cristo, de poder comer de cierto tipo de carne, que no menosprecie al que todavía no la come, ¿no? Que los que comemos pan de muerto, que los que comemos rosca, no menospreciemos a los que todavía no comen o a los que no quieren comer. Pero el que no come, el que dice, no, a mí sí me cuesta trabajo comer rosca o comer pan de muerto, ese que no come, no juzgue al que sí está comiendo. Porque Dios ya le ha recibido. Me gustaría terminar con un ejemplo. Les tenía 3, pero el tiempo ya no nos va a alcanzar. Me da mucho gusto que mi hermana esté aquí con mi cuñado. No me lo esperaba. Fue una sorpresa, pero una sorpresa más o menos grata. No es cierto, no. Una muy grata sorpresa de veras. Porque el ejemplo que quiero ponerles tiene que ver con ellos, aunque ellos no lo sabían. Si yo no sabía que iban a venir, pues ellos menos sabían que yo iba o quería hablar algo al respecto. Mis papás me están viendo, no pudieron venir. Hermanos, en 1997, yo soy Sergio Jiménez, me conocen. Hace 28 años, y qué bueno que están aquí David y Fa, porque aquí en mis apuntes puse que conocimos a los hermanos del triunfo. Yo crecí en una iglesia muy distinta a esta. Yo fui a una iglesia en donde el hermano de mi papá era pastor. La iglesia se llamaba Familias Victoriosas. Ya no existe esa iglesia. A lo mejor algunos escucharon hablar, a lo mejor algunos hasta conocieron la iglesia. Y yo llegué ahí desde que me acuerdo. O sea, yo tenía como la edad de mi hijo Santiago y yo recuerdo estar ahí en un garage con una higuera. Me acuerdo mucho de la higuera. Y ahí empezaban las primeras reuniones de esa iglesia. Y ahí crecí. Pero hubo como una ruptura ahí de relaciones de la iglesia, Familias Victoriosas, con la iglesia que los estaba cubriendo. Y entonces mi tío Guillermo
consultó a su amigo Guillermo también, su tocayo, y yo me acuerdo que en ese año el hermano Memo fue a predicar allá a la iglesia Familias Victoriosas. Y yo me acuerdo incluso del mensaje que predicó él hace 28 años. Y estoy seguro que él se acuerda del mensaje también. A lo mejor no del mero día, pero sí se acuerda del mensaje. El mensaje era ¿y si Dios no nos libra? ¿Y si no nos librara de los amigos de Daniel? Que el rey Nabucodonosor iba a prender el horno para todos aquellos que no se postraran delante de su imagen. Y los amigos de Daniel hablaron con Nabucodonosor y le dijeron, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Y de eso habló el hermano Memo en aquella ocasión. Y por esos años hubo un campamento de jóvenes en el cual conocimos a mi cuñado, al hijo del hermano Memo, a David. Y ahorita van a ver por qué les cuento todo esto, ¿no? Además sirve de que me conocen un poco más los que no me conocen todavía. ¿Cómo, hermana? Sí, se la robó. En 1999 se casan Fa y David, o sea, 2 años después de conocerlos, o de conocerse pues, que ustedes se conocieron. Y yo empiezo a conocer más a profundidad, cómo se tratan ustedes como congregación. Acuérdense que mi contexto era distinto, yo venía de otra congregación muy distinta a la del Triunfo. Pero empiezo a conocer más cómo se tratan, cómo se hablan, cómo se saludan. Ya mi hermana casada con David, el hijo del pastor, pues ya me toca a mí ser el cuñado y empiezo a observar más de cerca cómo es el trato entre ellos, cómo se hablan, cómo viven, vienen los hijos. Y yo estoy viendo muchas cosas que no había visto. En el año 2000 comienzo mis estudios en la SCAM, ya como músico profesional, porque cuando yo conozco a David, mi cuñado, lo veo que él toca el piano. Entonces dije, no, yo quiero estudiar para no tocar como él, para así tocar bien. No es cierto. Todo lo contrario. Él fue la principal influencia que yo tuve para ser músico. Porque yo lo veía, cómo tocaba. Él me enseñó muchas cosas, él fue mi maestro. Y aquí sí, ayúdenme, en el 2002 o 2003 más o menos comienza la ACM. ¿En qué año, David? En el 2003, fíjense, no estaba tan alejado. En el 2003 comienza la Academia Cristiana de Música aquí en este lugar. Y desde la primer clase yo estuve aquí. Yo di clases aquí en la ACM durante mucho tiempo. Hasta el 2010 di clases aquí. En el 2010 entré a otra escuela y ya no pude continuar aquí. Y después ya regresé y seguí trabajando acá. En el 2012... en el 2010, o sea, me salté, si están de acuerdo, del 2003 que empezó la ACM al 2010, o sea, fueron 7 años de que estuve ya conviviendo más con ustedes. No tanto en las reuniones, sino en la ACM, de ahí me conocen muchos y de ahí conozco yo a muchos. En el 2010 salgo de Familias Victoriosas y empiezo a congregarme aquí en el Triunfo en el 2010. O sea, hace 15 años. Hace 15 años estoy congregándome aquí con ustedes. En el 2012 me caso con Naomi y nos casa el hermano de Nimo Risset, que hace ratito en la oración el hermano Memo estaba orando por él. El hermano de Nimo Risset nos casó y era un día como el de hoy, así con lluvia, frío. ¿Será que me gustan los días así a mí?
Ya casados comenzamos a servir aquí en la iglesia, mi esposa y yo. Me encontré unos videos del 2015, 2016, en donde estamos ella cantando, a veces tocando, yo también tocando y cantando. Y me vi que tenía la barba y el bigote hace 10 años. O sea, en el 2015, en 2016 pueden encontrar ahí los videos. Entonces cuando vi los videos que me vi con la barba y el bigote, dije, ay, pues como que me dieron ganas de dejarme otra vez la barba y el bigote. Y de veras por eso otra vez ahorita estoy así. En el 2019, 3 años después de eso, de la barba y el bigote, el hermano Memo tiene a bien, Dios tiene a bien ponerle en su corazón el abrir un grupo de discipulado. Desde el 2019. O sea, 6 años tenemos ya en ese discipulado. Bueno, ahí me están haciendo señas. En el 2010, me regreso un poquitito, en el 2015, 2016 nace mi hija Sofía. En el 2016. Entonces, habíamos estado sirviendo y qué bueno que la vi, porque habíamos estado sirviendo todo el 2015, todo el 2016, pero cuando nace ella, se complica la situación y dejamos de servir por un momento, o por un tiempo, pues. Pero en el 2019 comienza el hermano Memo con su grupo de discipulado, que me acuerdo que al principio nos decía, pero traten de no decirle a los hermanos porque algunos se pueden sentir. Ahora ya lo podemos decir así, ya sin ningún problema, ¿no? 6 años viniendo todos los domingos, a veces a las 7 de la mañana, a veces a las 8 de la mañana, a veces un poquito más descansados a las 9 de la mañana, pero todos los domingos, sea día festivo, sea día del Padre, sea natalicio del Benito Juárez, lo que sea, aquí estamos los domingos. En el 2020, bueno, pues todos conocemos el inicio de la pandemia. Yo me quedo sin trabajo y comenzamos a recibir ayuda de ustedes. No una ayuda, ¿cómo decirlo? Oficial constante, sino yo supongo que como cualquier otro, ¿no? En esa etapa, en esa época de pandemia, pues muchos necesitábamos ayuda y de repente nos llegaba que la despensa, que una ofrenda, de lo cual yo estoy de veras muy agradecido con todos ustedes por amarnos de esa manera. En el 2021, y con esto ya cierro esta pequeña historia, ya voy a apagar la tablet. En el 2021, la situación se torna un poco más fuerte con el hermano Memo, porque como yo les decía, yo venía de otra iglesia, tenía una forma distinta de pensar y fíjense, hasta el 2021 se tornó más, como más crítica la situación con él, porque cuando él me invitó al discipulado en el 2019, yo dije, no, pues yo voy a aprovechar ahora sí para preguntar todo lo que tengo de dudas, ¿no? ¿Por qué David? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué usted? No, yo aproveché de veras para preguntar todo. Pero no, estamos hablando de los débiles y los fuertes. Estamos hablando de recibir al débil. Y cuando yo me acuerdo de ese año, en el 2021, yo llegué un domingo, a lo mejor se acuerda el hermano, yo llegué un domingo, ya con esto termino, llegué un domingo y le dije, hermano, esta va a ser la última vez que yo vengo aquí a la iglesia, probablemente. Ah, pues Chava, yo creo que te acuerdas, Chava, porque tú estabas. Porque la situación está fuerte, hermano. Están pasando cosas feas y no nos estamos sintiendo cómodos, ni mi esposa ni yo. Entonces yo creo que ya va a ser el último domingo que estamos aquí, a menos que pase algo. Y cuando
expongo la situación, aquí está. No apagues el pábilo que humea. No lo apagues. No rompas la caña que ya está cascada. No la rompas. Yo estoy seguro que cuando yo le dije eso al hermano Memo, él, como muchos, lo más fácil que hubiera sido para él era: sí, está bien, Checo, ya no vengas. Ya, aquí ya y muere. Yo creo que hubiera sido lo más fácil para él como para muchos más. Pero en ese momento así crítico, cuando yo le dije, no estamos cómodos, otra vez recibid al débil, no para contender sobre opiniones. Si tú comes, no juzgues al que no come. Si tú comes, no menosprecies al que no come. Y si tú no comes, lo que estamos leyendo, no juzgues al que sí come. No apagues el pábilo que humea. El hermano Memo me dijo, no te vayas. Cuando yo le dije, hermano, ya, yo creo que sí, este es el último domingo. Yo creo que se acuerda. Si no se acuerda ahorita, se ha de estar acordando. Al final de esa reunión, nos llamó para abrazarnos entre todos, hacer una cadenita pues de abrazar, para que nos abrazáramos. Y me dijo, no te vayas, quédate. Quédate y sigamos avanzando juntos. Y sigamos aprendiendo juntos. Yo estoy seguro que esas palabras Dios las usó para que hoy mi esposa, mi familia y yo estemos todavía aquí con ustedes. Porque yo estaba listo para que Él me dijera, ya, está bien. Pero no quiso apagar el pábilo que humea. Y aquí estamos, hermanos, para la gloria de Dios. Y me gustaría de veras ya con esto terminar 2 minutos más. Me gustaría hoy cantar una canción y me gustaría que mi hermana cantara, pero yo sé que las sorpresas a ella no le gustan y no sé también si haya chance, pero me gustaría que cantáramos una canción aprovechando que está y que mientras tocamos esa canción, tú pienses en esa persona con la que no has sido amorosa. Yo estoy seguro que Dios puede traer a tu corazón el nombre de esa persona que sí has juzgado. Porque tú no comes y la ves que ella sí come y la juzgas. Y dices, no deberías de comer. Y marcamos una división entre hermanos. Y si tú comes, menosprecias al que no come. Y dices, no deberías de comer. Menospreciar, estaba leyendo que tiene que ver con pensar que es un inútil. Lo minimizas. Como no como, yo sí como. Yo sí como porque yo sí disfruto de la libertad de Cristo. Pero tú no comes porque eres un inútil, lo menosprecias. Y que mientras cantamos esta canción tú puedas traer a tu corazón, o que Dios, que abras tu corazón para que Dios te ponga a quienes has menospreciado, a quienes has juzgado, y que podamos cambiar nuestro proceder. A lo mejor escribirle un mensajito y en la noche, a lo mejor si está aquí, poder acercarte a él y decirle, hermano, estemos a cuentas.